Bueno, bienvenido a otro capítulo de pediatría. Mi nombre es Héctor Castro y en esta oportunidad vamos a hablar sobre las enfermedades exantemáticas. Es un capítulo desarrollado en pediatría, sin embargo, ustedes saben que la fiebre y el exantema se puede presentar en cualquier edad y puede ser causado por virus, por bacterias, como así también algunas causas no infecciosas. Entonces empecemos a recorrer un poco este capítulo juntos. Fiebre y exantema en general son componentes de muchos procesos patológicos, la mayor parte de los cuales son trastornos benignos que se den de forma espontánea. En general el diagnóstico en su gran mayoría es clínico, por lo tanto no necesitan de métodos complementarios para el diagnóstico. Tan solo con una buena anamnesis que incluyan datos epidemiológicos, de inmunización, de exposición, como así también el examen físico en sí, el examen físico que debe detallar las características y la cronología de los signos y síntomas que acompañan al exantema y obviamente la distribución de la misma. Las enfermedades exantemáticas clásicas son conocidas desde hace mucho tiempo y fueron clasificándose por orden correlativo. Ustedes conocen perfectamente cuando decimos cuál es la quinta enfermedad, sabemos que nos estamos refiriendo al eritema infeccioso, así como también el exantema súbito es la sexta enfermedad. Pero como fueron clasificándose por orden correlativo, es importante saber que la primera se refiere a la escarlatina, la segunda es el sarampión, la tercera es la rubeola, la cuarta enfermedad exantemática es el exantema causado por la toxina epidermiolítica estafilocóxica y obviamente la quinta enfermedad del eritema infeccioso y la sexta el exantema súbito. Todas estas, ustedes ven, que son de etiología infecciosa. La fisiopatogenia. En realidad podríamos detallar de tres formas, porque ustedes saben que en enfermedades exantemáticas podría ser una diseminación hematógena y siembra de microorganismos en la dermis o en endotelios vasculares, y en ese sentido van a coincidir conmigo que el meningococo en su presentación de septicemia, o sea, meningococcemia, es el mejor de los ejemplos en cuanto a la diseminación hematógena y siembra de microorganismos que afectan a nivel de endotelio y a nivel de la dermis. La varicela también tiene una viremia primaria que es transitoria, que posteriormente vuelve el virus a tener una replicación a nivel regional y luego abarcan a una replicación a nivel de hígado, vaso, para terminar en una viremia secundaria intensa que culmina finalmente con las lesiones a nivel de la piel. Entonces, son los dos ejemplos claros, la varicela y el meningococo, en este caso la meningococcemia, como ejemplos de la fisiopatogenia que incluye una diseminación hematógena y siembra de microorganismos en la dermis o en el endotelio vascular. Hay otra forma también de fisiopatogenia en cuanto a las enfermedades exantemáticas y sobre todo muy relacionada con la escarlatina, que son las toxinas bacterianas que actúan directamente sobre la piel. O sea, la bacteria no está en las lesiones, sino que son toxinas liberadas por estas bacterias que actúan a nivel de la piel. Así también está el síndrome de la piel escaldada, que en los lactantes lo denominamos la enfermedad de Ritter. Recuerden que el síndrome de la piel escaldada es causada por el Staphylo aureus. Y también pueden ser causadas como una reacción inmunológica, como el eritema nodoso, que es multifactorial, o el síndrome de Stevens-Johnson, que puede ser como una farmacodermia en un espectro mayor, ¿verdad? Es una reacción en general inmunológica, el síndrome de Stevens-Johnson.
¿Cuál sería la clasificación de las enfermedades exantemáticas? Podemos también clasificarlo, como habíamos dicho, de acuerdo a la etiología, como infecciosas o no infecciosas, donde están las farmacológicas, porque pueden ser farmacodermias, las inmunológicas o algunas que se desconoce la causa específica, como puede ser, por ejemplo, el síndrome de Kawasaki, que puede estar tanto en la etiología inmunológica como también no se sabe con certeza si hay algunos microorganismos que pueden gatillar esta reacción autoinmune. Bien sabemos que en esta pandemia por COVID-19 hemos encontrado como síndromes autoinflamatorios multisistémicos y en ese espectro la enfermedad de Kawasaki, pero en este caso ya relacionada como una reacción autoinflamatoria inmunológica como causa secundaria de una infección por el SARS-CoV-2, ¿verdad? Y la otra forma de clasificar las enfermedades exantemáticas sería principalmente por la morfología. Entonces acá tenemos, por ejemplo, cómo puede ser o la forma de presentación del exantema, que puede ser macular o maculopapular, puede ser petequial o purpúrico, puede ser en forma de eritrodermia, puede ser vesiculoso, ampolloso o pustuloso, o también puede ser en forma de urticaria. Entonces, esta presentación de las lesiones también hace que los exantemas sean clasificados de acuerdo a esto y obviamente con esto se llega mucho mejor al diagnóstico. Cuando estamos frente a una enfermedad exantemática es muy importante la anamnesis. Como en cualquier otra enfermedad hay datos que son determinantes en el momento del diagnóstico. Por ejemplo, la edad y el sexo. Hay enfermedades exantemáticas propias de los lactantes, como por ejemplo el exantema súbito, que se ve más bien en menores de 2 años. El eritema infeccioso, que se ve más en la edad preescolar y escolar. Obviamente los datos epidemiológicos son importantes en la anamnesis. De dónde procede el niño, si realizó algún viaje, si tuvo contacto con alguna otra persona que desarrolló una enfermedad exantemática, si estuvo expuesta a picaduras, a animales o si estuvo el niño expuesto a fármacos, son datos epidemiológicos sumamente importantes que nos van a ayudar para el diagnóstico. En cuanto a los antecedentes patológicos, recordar si tiene antecedentes de alergia, de un cuadro similar y su estado inmunitario, obviamente, si estamos frente a un niño inmunocompetente o frente a un niño inmunosuprimido, que va a determinar la forma de presentación y la gravedad de esta enfermedad o de estas enfermedades. Dentro de la anamnesis, no olvidar las vacunas, si las inmunizaciones están acordes a la edad. Y en cuanto a la enfermedad actual, detallar la fiebre, la aparición en relación al exantema, las características de la fiebre, los síntomas o signos asociados y específicamente en relación al exantema debe ser cuándo inició, cómo progresó, cómo está distribuido, si es acompañado de prurito o de dolor, son datos importantes para caracterizar el exantema y que nos ayude obviamente al diagnóstico. Entonces dijimos que las inmunizaciones son importantes también en el momento de la anamnesis y que nos va a acercar bastante al diagnóstico. Y ustedes me dirán, bueno, el carnet de vacunas es tan amplio que nosotros solamente nos limitaríamos en algunas patologías que pudiesen manifestarse con un exantema. Pero empecemos a ver, por ejemplo, tanto hepatitis B como BCG pueden tener manifestaciones a nivel exantemático. Por la hepatitis B, ustedes verán conmigo más adelante el síndrome de Giannotti-Crosty, que es una forma de presentación del exantema de la hepatitis B. La BCG, que evita las formas graves de enfermedades, es cierto, en los menores de 5 años. Sin embargo, nosotros sabemos que el eritema nodoso, un exantema muy particular, es una forma de presentación de la tuberculosis. Y si nos vamos un poco más adelante,
infecciones septicémicas que pueden desarrollar enfermedades exantemáticas petequiales o purpúricas. Y ahí estamos frente al neumococo, dentro de la penta frente al Haemophilus, o así también al meningococo, que no lo tenemos aquí en el calendario del programa ampliado de inmunizaciones, pero que sí está indicado en poblaciones de riesgo y que también está administrado en el sector privado. Si avanzamos un poco más, obviamente está la triple viral que nos protege contra el sarampión, papera y rubeola. El de la fiebre amarilla, que tiene más que nada la coloración ictérica, y más adelante puede tener también lesiones petequiales y purpúricas. Vamos un poco más, está el virus de la varicela zoster, y eso a nosotros nos ayuda a determinar si la inmunización no es acorde a la edad, tener en cuenta cuáles son las que faltan para que podamos correlacionar con los otros datos epidemiológicos y con el examen físico, y de esa manera llegar al diagnóstico. Por eso, muy importante recordar las inmunizaciones en el momento que hacemos la anamnesis en un niño con exantema febril. Sigamos un poco y avancemos hacia la aproximación diagnóstica. Al examen físico, muy importante los signos vitales y el estado general. Ustedes recordarán que hay síndromes que se manifiestan también con exantema, como el síndrome de choque tóxico, que puede ser causado por el estáfilo o por el estreptococo, y donde los signos vitales y el estado general es muy importante. Las características del exantema, el tipo de lesión, la distribución, insistimos con eso porque son muy característicos y eso hace que nos ayude a diferenciar una de otra para llegar a un diagnóstico clínico correcto. Si hay compromiso de las mucosas, si hay signos inflamatorios, si presentan edemas, si se acompañan de adenopatías, muy importante. Ustedes recuerden que el exantema que se acompaña de adenopatía dolorosa, por ejemplo, es característico en la rubeola, las visceromegalias y el compromiso de aparatos y sistemas. O sea, en el examen físico detallar claramente cada uno de estos elementos y posicionarlo en el tiempo, porque la cronología es muy importante. ¿Por qué digo eso? Fíjense en estos ejemplos en cuanto a la cronología. Ustedes ven acá el cuadro típico del dengue. Recordarán las tres fases: la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. En la fase febril muy difícilmente aparece el exantema llamado islas blancas en un océano rojo. Recordarán ustedes el exantema característico del dengue, de la arbovirosis, pero del dengue en particular. En general, en la mayoría de los casos, el exantema aparece cuando el paciente va culminando la fase crítica. O sea, aparece primero la fiebre, ustedes ven acá, después está la fase crítica y posteriormente a la fase crítica, cuando empieza la recuperación tanto de plaquetas como del hematocrito, o sea, disminuye la hemoconcentración, entonces en ese momento aparece el exantema. Fíjense en el ejemplo del centro. En este ejemplo, nosotros vemos fiebre alta y posteriormente, cuando desaparece la fiebre, vemos el exantema. Esta es la evolución típica, clásica del exantema súbito, o sea, de la roceola del lactante, aquella enfermedad exantemática que aparece cuando desaparece la fiebre, o sea, el exantema que aparece cuando desaparece la fiebre en un lactante es el diagnóstico ya prácticamente certero del exantema súbito o roceola del lactante. Y ven en el último ejemplo, nos estamos refiriendo al sarampión. Fíjense cómo se manifiesta la temperatura y cuál es la relación que tiene con el exantema. O sea, la fiebre aparece unos 2 días antes, acompaña al exantema y posteriormente va disminuyendo la temperatura a medida que va transcurriendo el exantema. El exantema también, recuerden que puede ir acompañado o precedido de enantemas, que es la mancha de Koplik, que es patognomónico, así como también conjuntivitis,
síntomas de resfriado y tos. Por eso es que muchos lo denominan la enfermedad del triple catarro. ¿Por qué? Porque tiene conjuntivitis, coriza y tos. O sea, viniendo de los ojos, la nariz y la boca, nosotros tenemos conjuntivitis, coriza y tos, triple catarro. Si nosotros examinamos en el enantema, encontramos la mancha de Copley y sin haber aún presentado el exantema, nosotros ya podemos hacer el diagnóstico de sarampión. ¿Por qué? Porque podemos posicionarnos en este tercer día de enfermedad y ustedes ven que podemos tener ya tos, que podemos tener ya coriza o síntomas de resfriado, podemos tener conjuntivitis, puede haber ya el enantema característico, la mancha de Copley, acompañado de un cuadro febril, pero aún no aparece el exantema. Es por eso muy importante determinar la cronología, la aparición de los signos y síntomas que acompañan o que anteceden o que posteriormente aparecen en relación al exantema. No solamente es el exantema, sino que todo lo que lo acompaña para determinar el diagnóstico específico clínico. Hay algunas aclaraciones que son siempre muy importantes de hacerlas. ¿Qué significa la fase prodrómica? La fase prodrómica, recuerden que forma parte de la cronología de la enfermedad, siendo signos y síntomas que anteceden a la aparición del exantema. Bien, recordarán lo que acabamos de hablar en cuanto al sarampión, el triple catarro, la conjuntivitis, la coriza, la tos, que puede ir acompañado de un enantema, que son las manchas de Copley, antes de que aparezca el exantema, representa la fase prodrómica, ya forma parte de la enfermedad, ya contagia al paciente, sin embargo aún no aparece el exantema. A eso se refiere con la fase prodrómica, que es muy importante reconocer. La mayoría de las enfermedades exantemáticas en pediatría, la fase prodrómica está caracterizada por signos o síntomas de vías aéreas superiores. La fase exantemática. La fase exantemática es el periodo de enfermedad que contempla principalmente la aparición y el curso del exantema, detallando además los signos y síntomas que acompañan al exantema. ¿Qué es el periodo de transmisión? El periodo de transmisión es el tiempo en el cual un paciente se torna contagioso. Puede coincidir ya con la fase prodrómica y parte de la exantemática en la mayoría de las enfermedades exantemáticas. Por ejemplo, la varicela, al igual que el sarampión, contagian ya 2 a 3 días antes de la aparición del exantema y se extienden durante el exantema también. Otro ejemplo, en cuanto al periodo de transmisión, el eritema infeccioso contagia principalmente antes de la aparición del exantema y una vez que aparece el exantema prácticamente no contagia. Entonces es muy importante conocer el periodo de transmisión de cada enfermedad exantemática porque ustedes van a ver que varían en algunos puntos. ¿Cuál es la forma de transmisión? La forma de transmisión puede ser por gotitas, puede ser por aerosol o puede ser por contacto con lesiones como lo es el de la varicela zoster, o sea, la varicela en sí. ¿Cuál es la diferencia entre gotitas y aerosol? El tamaño de las gotas. Las gotitas son aquellas que son expelidas al hablar, al toser o estornudar, que apenas sale del paciente alcanza una distancia no mayor de 1 metro, 1,5 metros. El ejemplo claro son los cuadros respiratorios. El aerosol, sin embargo, son gotitas menos de 5 micras que al ser eliminadas por el paciente quedan suspendidas en el aire y pueden viajar a una distancia mayor, incluso hasta 6 metros. Y ese es el caso de la varicela, del sarampión, de la rubeola. Son enfermedades transmitidas por aerosol, por eso son sumamente contagiosas. Y el último punto de la aclaración es el periodo de latencia. ¿Qué es el periodo de latencia? El periodo de latencia puede ser sinónimo. A veces se hace una diferencia entre estos términos en relación al periodo de incubación. O sea, estamos hablando de dos periodos que pueden ser sinónimos o pueden coincidir, el periodo de latencia y el periodo de incubación. El periodo de incubación es el que comprende entre
el tiempo entre la infección y el inicio clínico de la enfermedad, o sea, el ingreso del patógeno hasta que se desarrollen los síntomas. Ese es el periodo de incubación. Y el periodo latente, sin embargo, es el tiempo desde la infección hasta que se vuelva contagiosa, el cual suele ser más corto. O sea, nosotros podemos tener un periodo latente. Ingresa el patógeno hasta que se torne infeccioso, pero aún no aparecen los signos y síntomas. Entonces, muchas veces el periodo de latencia no coincide plenamente con el periodo de incubación. Bien, habíamos dicho que en cuanto al exantema, una de las clasificaciones más importantes es la clasificación morfológica. Y dentro de esa clasificación encontramos el exantema macular o maculopapular, el petequialo purpúrico, eritrodermia, el exantema vesiculoso, ampolloso o pustuloso, el exantema urticarial, y hay exantemas también singulares o distintivos, ¿verdad? Que vamos a ir hablando a partir de ahora. Bueno, si nosotros nos referimos al exantema maculopapular, es muy importante empezar a recordar lo de las lesiones dermatológicas. Recuerden ustedes que la mácula es la lesión de la piel plana con cambio de coloración que tiene un diámetro aproximado de 1 centímetro. La pápula es una lesión sobrelevada circunscripta de menos de 1 centímetro, que ustedes están viendo en la imagen, menos de 1 centímetro de diámetro, que compromete dermis y epidermis y que cura sin dejar cicatriz. Y las lesiones en diana, que también son descritas en el exantema maculopapular, son máculas redondas, como ven acá ustedes en la figura, o pueden presentarse ovaladas, bien delimitadas con anillos diferenciados. Estas lesiones en diana pueden tener en algunas situaciones un centro más pálido que la periferia, por eso también muchos lo denominan lesiones en escarapela o lesiones en blanco de tiro, ¿verdad? Estas son las lesiones en diana. Entonces, si nos referimos al exantema maculopapular y teniendo en cuenta este pequeño repaso de las lesiones dermatológicas, nos encontramos frente a esta clasificación. Bueno, el exantema macular sin lesiones en diana característica y el exantema maculopapular con lesiones en diana característica. Y si nosotros nos referimos a un exantema maculopapular sin lesiones en diana característica, diferenciamos otra vez cuáles son virales, bacterianas o de otras etiologías. Y ahí vemos nosotros, por ejemplo, que una de las virales es el eritema infeccioso. El eritema infeccioso caracterizado por las mejillas más enrojecidas que el resto, el síndrome de la mejilla abofeteada o el megaloeritema que se ve principalmente en los pacientes preescolares y escolares. El exantema súbito que habíamos mencionado, también que una vez que desaparece la fiebre, aparece el lactante completamente rosadito, o sea, este exantema macular eritematoso confluente que no coincide con la fiebre, pero que estuvo antecedida de fiebre muy alta de difícil control, es el exantema súbito, la sexta enfermedad. Si nosotros vamos un poco más en cuanto a esta clasificación, nos encontramos frente al sarampión, el exantema maculopapular eritematoso morbiliforme, algunos autores lo describen. ¿Qué implicaría esta terminología de morbiliforme? Que alternan lesiones sanas con lesiones enfermas, o sea, en ese sentido también se lo denomina morbiliforme. Recuerden en el sarampión la fase prodrómica, recuerden el triple catarro, recuerden el enantema, las manchas de Koplik, todo esto acompañado de un síndrome febril. Entonces es un exantema maculopapular de característica de etiología viral, y que con este tipo de lesión posteriormente puede culminar en una descamación fina. Eso es muy característico en el sarampión. Y si vamos al exantema maculopapular, pero de causa
bacteriana, nosotros vamos a encontrar esta lesión denominada, o este exantema, perdón, denominado escarlatina, que está obviamente producido por una bacteria que es el Streptococcus pyogenes, que se aloja en la garganta, pero que al eliminar la toxina afecta a la piel y tiene este exantema en aspecto de piel de lija, o sea, es bien poroso y también se acompaña de una palidez peribucal, que es la característica facie de Filato, y las líneas eritematosas en los pliegues del codo, que son las líneas de Pastia, ¿verdad? Y por otro lado, en el lugar donde nosotros clasificamos como con lesiones en diana, encontramos el eritema multiforme, que ustedes ven estas lesiones que habíamos dicho, que son anulares con un centro pálido característico del eritema multiforme. Entonces, en ese sentido encontramos que el exantema maculopapular, recordando las definiciones, pueden ser sin lesiones en diana o con lesiones en diana, y ahí claramente ya podríamos ir acercándonos al diagnóstico. Pero también podemos encontrar exantema petequialo purpúrico, y para eso también tendríamos que saber de qué estamos hablando. El exantema petequialo purpúrico significa, o sea, es la traducción de la extravasación de los glóbulos rojos en la piel, ya sea causado por trastornos hematológicos, de la coagulación o de los vasos sanguíneos. Es una mancha en la piel de color rojo que no desaparece al estirar la piel o al aplicar un cristal o un vaso, que es denominado vitropresión. Se clasifica por el tamaño en petequias, en púrpuras y en equimosis. Petequias tienen menos de 4 milímetros, púrpura de 4 a 10 milímetros y equimosis mayor de 10 milímetros. Y aquí ustedes ven justamente en la imagen las lesiones. Las lesiones petequiales menores de 4 milímetros, las lesiones purpúricas que puede llegar hasta 10 milímetros y las equimóticas que ya son mucho más grandes, o sea, mayores de 10 milímetros o 1 centímetro. Entonces, este exantema petequialo purpúrico también podemos clasificar en de etiología viral, bacteriana, como también puede ser causada por rickettsias o otras etiologías no necesariamente infecciosas. Y aquí, por ejemplo, encontramos en el exantema petequialo purpúrico al parvovirus como presentación en guante y calcetín, al VIH, a la rubeola congénita, así como también el citomegalovirus congénito y la enterovirosis. En cuanto al exantema petequialo purpúrico, ustedes recordarán que habíamos hablado de la septicemia causada por meningococo, llamado meningococcemia, gonococo, neumococo o hemófilos influenza tipo B. Entonces, una de las enfermedades prácticamente paradigmáticas del exantema petequialo purpúrico es la meningococcemia, ¿verdad? Y bueno, y otras causas también pueden ser las rickettsias, ¿verdad? Y también las vasculitis o la púrpura de Schoenlein-Henoch, que también se puede presentar como un exantema petequialo purpúrico. Siguiendo con nuestra clasificación, la clasificación del exantema con eritrodermia difusa, es característico de una enfermedad inflamatoria de la piel que puede llegar a afectar hasta el 90% de la superficie corporal con un eritema importante y una descamación de la piel. Y puede también asociarse a trastornos por esta razón hidroelectrolíticos, metabólicos, incluso de termorregulación. Entonces, en la eritrodermia difusa, ustedes repasen un poco estas imágenes que estamos mostrando y van a ver que resulta fácil determinar que podemos estar frente a un síndrome de choque tóxico, a una escarlatina o al síndrome de piel escaldada. El síndrome de piel escaldada o la enfermedad de Ritter, que es la que vemos nosotros acá, que está, así como lo dice su nombre, el síndrome de la piel escaldada, como si fuese una quemadura que abarca casi el 90% de la superficie del cuerpo y que posteriormente se va descamando y es de causa bacteriana y es causada por el Staphylo aureus, o sea, el síndrome de la piel escaldada estafilocóxica o enfermedad de Ritter. Otras causas de eritrodermia difusa pueden ser inmunosuprimidos como la candidiasis y en algunas situaciones no infecciosas
como el síndrome de Kawasaki, que también puede presentarse como una eritrodermia difusa. Seguimos nosotros en nuestra clasificación morfológica y estamos encontrándonos frente al exantema vesiculoso, ampolloso o pústuloso. Y otra vez tenemos que diferenciar estas lesiones dermatológicas. La vesícula son lesiones elevadas, circunscriptas, de contenido seroso o hemorrágico, menos de 0,5 centímetros de diámetro, que en general vienen en ramillete, o sea, vienen confluidas, como se ve en la imagen, que es característico, ustedes sabrán, de los herpes virus herpes simple o el virus de la varicela zoster. La ampolla, sin embargo, es una lesión mucho más grande, elevada, de contenido seroso o hemorrágico. Esta ampolla puede ser causada por estáfilo, como un impétigo ampolloso, y la pústula tiene un contenido purulento o exudado. O sea, aquí nosotros estamos diferenciando las lesiones para que posteriormente avancemos al diagnóstico. Entonces, este tipo de clasificación morfológica nos ayuda para llegar al diagnóstico tan solo mirando las lesiones. Estamos frente al exantema vesiculoso, ampolloso y pustuloso. Vemos las diferencias en la imagen y con el tamaño, el diámetro y el contenido de las mismas. Entonces podemos decir que, por ejemplo, un exantema vesiculoso podemos ver en herpes simple, en varicela zoster o en el síndrome de pie, mano, boca, que es el Coxsackie virus A y B. La ampolla podemos ver nosotros en el impétigo ampolloso causado por el Staphylo aureus, o también podemos ver pústulas en la necrólisis epidémica tóxica y el síndrome de Steven-Johnson, que también se pueden ver que se pueden ver ampollas, incluso en algunas situaciones se pueden ver pústulas. Siguiendo un poco con nuestra clasificación morfológica, nos encontramos frente al exantema urticarial. ¿Y qué es lo que son? ¿O cómo podríamos definir la urticaria? Estos famosos abones. ¿Recuerdan? Las pequeñas elevaciones de color más claro, rojizo que el resto de la piel que lo rodea. Y suele ser pruriginosa y de un tamaño reducido. ¿Ven ustedes? Esto característico de la urticaria. Esto que ven acá. Bueno, y esto en general son los abones. Y obviamente si hablamos de urticaria, nos encontramos si son de etiología viral, el virus de Epstein-Barr, el virus de la hepatitis B, el VIH. En el caso de las bacterias podemos ver al Mycoplasma pneumoniae o al Piógenes, al estreptococo beta hemolítico del grupo A, o principalmente como consecuencia o como presentación de farmacodermias o autoinmunes o inmunitarias como la púrpura de Schönlein-Henoch, ¿sí? Entonces esta forma de clasificar como exantema urticarial, ustedes ven cuáles son las causas principales. Y habíamos dicho que también hay exantemas singulares, o sea, exantemas que son característicos de un tipo de enfermedad. Y aquí encontramos el eritema nodular o eritema nodoso, el eritema marginal, la erisipela, la escara, el eritema migratorio y el eritema de dispersión en árbol de Navidad. Vamos a referirnos un poquitito al eritema nodoso. Recuerdan ustedes, el eritema nodoso son nódulos dolorosos que se presentan con signos inflamatorios y se localizan principalmente a nivel de la zona pretibial, en miembros inferiores. O sea, son al palpar, obviamente son lesiones sobrelevadas, dolorosas, con signos inflamatorios asentadas en esta región. Son causadas principalmente pueden ser farmacológicas, como por ejemplo antecedentes de uso de anticonvulsivantes, pueden ser infecciosas, como la tuberculosis. O sea, el eritema nodoso es una entidad que puede ser multifactorial. El eritema marginado. Esta erupción serpiginosa, evanescente, o sea, evanescente se refiere que a medida que va progresando, posteriormente se va apagando la lesión. ¿Sí? Esta erupción entonces evanescente, macular y pálida en el centro, que aparece en el tronco y en extremidades que no son pruriginosas, se ve principalmente como uno de los criterios
mayores de la fiebre reumática, ¿sí? Por eso el eritema marginado es muy importante. Vemos nosotros la erisipela como como otra forma de presentación de un exantema singular o distintivo. Estas infecciones que son dolorosas, de color rojo brillante, de bordes sobrelevados y bien delimitados, y que está causado principalmente por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. El eritema migratorio. El eritema migratorio es patognomónico de la enfermedad de Lyme. Comienza con una mácula o una pápula eritematosa justo en el lugar de la picadura del insecto de la garrapata. Se expande posteriormente en un diámetro de 15 centímetros y puede tener esta presentación de mácula eritematosa uniforme o lesión endiana, como es el que estamos viendo aquí, ¿verdad? Este eritema migratorio entonces es patognomónico de la enfermedad de Lyme. El otro eritema distintivo que habíamos mencionado también es el exantema distintivo, el exantema de distribución en árbol de Navidad, que es causada o que está relacionada con la pitiriasis rosada. Son lesiones anulares con bordes sobreelevados y una descamación fina. Es muy importante recordar que la fiebre raras veces antecede a la pitiriasis rosada, pero la distribución del exantema es muy característico. Esta distribución que ustedes ven así es por eso que se lo denomina distribución o en patrón de árbol de Navidad. Es importante recordar que son lesiones que al principio tienen un color rosado o parduzco, más pequeño, con un centro sano, y estas lesiones, como les decía, tienden a seguir líneas de división cutánea, a menudo descritas como un patrón en árbol de Navidad sobre la espalda. Entonces, ¿qué es lo más importante en las enfermedades exantemáticas? Y a manera de resumen, tendríamos que evaluar qué tipo de lesión, si son máculas, pápulas, si es eritema, si son abones, si son vesículas, pústulas, ampollas, petequias o equimosis. El color, rosado, violáceo, pardo o púrpura, como habíamos mencionado. La distribución, dónde se localiza, si es generalizado, si es centrípeto o centrífuga, si empieza en la cabeza y se extiende posteriormente al resto del cuerpo, si afecta a los pliegues, si afecta a palmas y plantas. El patrón, si es morbiliforme, si es rubeoliforme, escarlatiniforme, o sea, se refiere básicamente a la forma de presentación. No olviden los antecedentes, la edad del paciente, las vacunaciones, si tuvo una enfermedad exantemática pasada, el ambiente epidémico, o sea, el contacto con otros niños que hayan tenido enfermedad exantemática, la exposición ambiental o a animales, las picaduras, tratamientos farmacológicos y enfermedades sistémicas. Y en relación al cuadro actual, no olvidar la fase prodrómica, que incluye obviamente la clínica y la duración, la fiebre, los síntomas respiratorios, si están afectadas las mucosas, el ojo, si hay faringoamigdalitis, si se presentan adenopatías, si hay visceromegalias o si se presentan alteración en los signos vitales o del estado general. Entonces, no olvidar estas características cuando nos enfoquemos frente a un síndrome exantemático febril. Si nosotros estas características lo hacemos o lo detallamos en forma ordenada, no vamos a requerir del laboratorio para confirmar nuestro diagnóstico, porque evidentemente el diagnóstico en las enfermedades exantemáticas en su gran mayoría es clínico. Así que les agradezco muchísimo por la atención. Vamos a estar en contacto esta semana para seguir avanzando sobre las enfermedades exantemáticas febriles. Ya no olvidar a cuidarse en esta época que, por más flexibilizada que esté la cuarentena, es una responsabilidad enorme el cuidarnos para que así también